Las nubes oscuras y la lluvia persistente que caía parecían una señal de la tristeza que envolvía el lugar. Cuando el ataúd de su hijo recién nacido fue bajado a la tumba, Alice escuchó un sonido amortiguado proveniente del interior del pequeño ataúd. ¿Estaba simplemente sucumbiendo a la locura o algo estaba a punto de suceder? Pero cuando lo abrieron, lo que encontraron dentro dejó a todos aterrorizados. Alice estaba en los últimos días de llevar a Thomas, su primer hijo, el resultado de su matrimonio con Gabriel. Cada momento se vivía con intensidad, mezclando la anticipación de la llegada del bebé con la emoción de conocer la nueva etapa de la vida que estaba a punto de comenzar. Esa mañana, Alice se despertó con una sensación de serenidad. Sabía que el día de la llegada de Thomas se estaba acercando, pero se sentía bien y decidida a disfrutar cada momento. Se levantó y comenzó a organizar algunas cosas en la casa, terminando los últimos detalles para la llegada del bebé. Mientras ordenaba la sala de estar, un escalofrío recorrió su columna. Sintió algo caliente corriendo por sus piernas, un líquido que no podía confundirse con nada más que el rompimiento de su bolsa de agua. Alice sabía que este era uno de los signos de que el parto estaba comenzando. Aunque aún no sentía contracciones, había leído extensamente sobre los procesos del embarazo y todos sus detalles, preparándose para este momento crucial. Con calma, Alice tomó el teléfono y llamó a Gabriel, pidiéndole que viniera a recogerla inmediatamente para ir al hospital. La casa estaba en silencio cuando Gabriel finalmente llegó. Sus ojos se encontraron con los de Alice y en un instante entendió que había llegado el momento. El viaje al hospital fue una mezcla de emociones, palabras de aliento y anticipación flotando en el aire. Mientras Alice sostenía la mano de Gabriel con fuerza, sabía que la vida nunca volvería a ser la misma. Los próximos momentos traerían dolor y alegría, miedo y esperanza, todo entrelazado en un torbellino de emociones. Pero Alice estaba preparada para enfrentar cada desafío, porque lo único que importaba era el amor que sentía por Thomas y el deseo de verlo sano y feliz en sus brazos. A medida que el parto avanzaba, Alice estaba envuelta por los dolores característicos que preceden a la llegada del bebé. Experimentaba contracciones regulares, cada una trayendo una ola de intensidad e incomodidad. El equipo médico hacía visitas periódicas a la habitación para comprobar el progreso y asegurarse de que tanto Alice como el bebé estuvieran bien. A medida que las horas pasaban lentamente, el parto parecía extenderse más de lo esperado. Los médicos empezaron a preocuparse un poco, ya que con la ruptura del saco amniótico y una pérdida significativa de líquido amniótico, era necesario manejar el parto para evitar posibles complicaciones. Sin embargo, Alice estaba decidida a tener un parto natural y expresó su deseo al equipo médico. Los doctores continuaron monitoreando cuidadosamente los signos vitales de Alice y del bebé. Mientras tanto, conversaban entre ellos, discutiendo la situación y sopesando los pros y los contras de una intervención quirúrgica. Preocupados por la seguridad y el bienestar tanto de la madre como del niño, intentaban equilibrar los deseos de Alice con las necesidades médicas. Finalmente, después de 14 agotadoras horas de trabajo de parto, Alice sintió que su cuerpo estaba listo para el tan esperado momento. Estaba rodeada por un equipo médico atento, listo para asistirla en cada paso del proceso. A su lado, Gabriel no podía contener su ansiedad, ofreciendo palabras de aliento y apoyo. Y entonces llegó el momento. Alice sintió la necesidad de pujar, canalizando todas sus energías para traer a su bebé al mundo. El equipo médico se preparó para recibir al nuevo miembro de la familia. Con gran esfuerzo y determinación, Thomas finalmente nació. Sin embargo, la alegría y el alivio que debían haber llenado la sala de partos fueron rápidamente reemplazados por un sentido de urgencia y aprensión. El característico llanto de un recién nacido no resonó en los pasillos del hospital. Al escuchar el silencio que llenaba el aire, Alice entró en pánico. Desesperada por ver y sostener a su hijo en sus brazos, Alice intentó levantarse pero fue retenida por los médicos.
Ellos explicaron que Thomas había sido llevado inmediatamente a un equipo pediátrico que evaluaría su salud. Todavía aturdida por el parto, Alice intentaba procesar lo que estaba sucediendo mientras veía al equipo médico apresurarse para salvar la vida de su hijo. Alice estaba perdida en sus propios pensamientos, intentando procesar el hecho de que no había escuchado el dulce llanto del bebé que acababa de nacer. Un vacío se instaló en su pecho, mientras que Gabriel también mostraba su aprensión en sus ojos llenos de lágrimas. Mientras el equipo médico continuaba cuidando diligentemente de Alice después del parto, otro equipo corría contra el tiempo para evaluar la condición de Thomas. Los minutos parecían interminables, y cada segundo que pasaba era una tortura para Alice y Gabriel. Finalmente, después de más de una hora, la puerta de la habitación se abrió y la doctora Altman entró, trayendo consigo una atmósfera de tristeza y preocupación. Su rostro llevaba un peso y una expresión vacía que Alice nunca había presenciado antes. La anticipación en el aire era casi insoportable, mientras todos esperaban ansiosamente noticias sobre Thomas. La doctora Altman respiró hondo, reuniendo el valor para transmitir las difíciles palabras que estaban a punto de salir de su boca. Sus ojos se encontraron con los de Alicia, transmitiendo una mezcla de compasión y tristeza. Finalmente, la doctora Altman encontró las palabras y, con una voz calmada y serena, compartió la noticia que Alicia temía escuchar. Lágrimas inundaron los ojos de Alicia mientras la triste realidad se asentaba. Tomás, su querido hijo, había fallecido. El dolor que se instaló en el pecho de Alicia era insoportable. Sentía como si todo su mundo se estuviera desmoronando a su alrededor. Cada sueño y expectativa que había nutrido durante el embarazo le fue cruelmente arrebatado de las manos. Las palabras de la doctora Altman continuaban resonando en sus oídos, explicándole que, a pesar de todos los esfuerzos incansables para salvarlo, Tomás no lo logró. Durante el proceso de parto, sufrió una falta de oxígeno que resultó en daños irreparables. La promesa de una nueva vida, llena de esperanza y amor, fue cruelmente reemplazada por un vacío devastador. Alice sintió que su corazón se rompía en 1.000.000 de pedazos. Las lágrimas que antes eran de alegría y anticipación, ahora se convertían en lágrimas de angustia e impotencia. Se aferró a Gabriel, buscando consuelo en sus brazos, pero incluso él estaba destrozado por el dolor de la pérdida. En medio de la abrumadora pena, Alice se encontró navegando a través de un mar de emociones complejas. Ira, culpa, profunda tristeza y una sensación de vacío la consumían. Se sentía perdida, desorientada, tratando de encontrar sentido en medio de una realidad tan cruel. Los sueños que Alice había nutrido para el futuro de su hijo fueron destrozados de una manera cruel e implacable. El dolor que la desgarraba era abrumador, robándole la capacidad de encontrar significado en cualquier cosa. ¿Cómo podría regresar a casa con los brazos vacíos? El equipo médico guió a Alice y a Gabriel por los pasillos del hospital, sus pasos pesados resonando en un ritmo lento y doloroso. Cada paso los acercaba a esa habitación silenciosa, donde finalmente tendrían la oportunidad de ver y sostener a su hijo por primera vez. Pero también sería la última vez. El corazón de Alice se sentía comprimido en un apretón insoportable mientras ella y Gabriel se acercaban a la habitación donde yacía Thomas. La ansiedad y la tristeza se mezclaban en un torbellino de emociones indescriptibles. No había dolor más grande que el que estaban a punto de enfrentar: enterrar a su propio hijo. Al entrar en la habitación, una sensación de irrealidad se apoderó de Alice. Sus ojos se fijaron en el pequeño Thomas, tan delicado y frágil. Alice sostuvo su precioso tesoro en sus brazos, sintiendo el calor residual del cuerpo de Thomas contra su piel. Lo abrazó con una ternura desesperada, como si quisiera capturar ese momento para siempre en su memoria. Cada detalle de su rostro, cada pliegue de su piel, los pequeños pies perfectamente dibujados, las diminutas manos. Alice absorbió cada aspecto de su hijo, grabándolos en su corazón.
Alice acarició suavemente el rostro de Thomas, tratando de conectar con el recuerdo de la vida que él representaba. Deseaba desesperadamente que este momento fuera solo una pesadilla, que se despertara para encontrar a su bebé sano y vibrante a su lado. Pero la realidad brutal e implacable la confrontaba. Su hijo yacía muerto en sus brazos. El dolor que Alice sentía era abrumador. Se preguntaba cómo podría reunir la fuerza para seguir adelante, cómo podría enfrentar la vida sin la presencia física de Thomas. La tristeza la envolvía como una densa niebla, haciendo difícil incluso la tarea simple de respirar. Mientras Alice sostenía a su hijo en sus brazos, sentía una mezcla de profundo amor y tristeza inexpresable. Se permitió llorar, sollozar y gritar su dolor al mundo. Ese momento, por más doloroso que fuera, era un momento de despedida. Cuando Alice caminaba por el pasillo de la sala de maternidad sin su hijo en los brazos, el entorno parecía congelarse a su alrededor. Incluso el personal médico, acostumbrado a lidiar con la muerte en su trabajo diario, no podía ocultar la emoción que sentían en ese momento. Gabriel asumió la responsabilidad de organizar todos los arreglos para el entierro de Thomas, siguiendo las tradiciones y costumbres de la comunidad de la familia. El dolor en su rostro era evidente, pero se mantuvo fuerte para apoyar a Alice en su momento más frágil. Alice y Gabriel eran miembros de una comunidad profundamente unida, donde los lazos de amistad y solidaridad se habían forjado a lo largo de los años. La noticia de la muerte de su bebé sacudió profundamente los corazones de todos a su alrededor. Amigos y familiares compartieron la inmensa tristeza que Alice y Gabriel estaban experimentando. La comunidad se movilizó de inmediato para ofrecer apoyo y consuelo durante el difícil momento del funeral. Se arreglaron flores con cuidado, llenando la sala con un suave aroma y colores que intentaban transmitir algo de alivio para el dolor que envolvía la sala. El salón se llenó rápidamente de personas, todas reunidas para expresar su apoyo a Alice y Gabriel, compartiendo abrazos fuertes y palabras de consuelo. La visión del pequeño ataúd, tan frágil y delicado, parecía una dura dosis de realidad. El sentimiento de enterrar a un hijo parecía ir en contra de la esencia de la vida, una trágica desviación del curso natural de las cosas. El cielo gris y pesado reflejaba la vastedad del dolor que envolvía a esos padres. Las nubes parecían llorar al unísono con los corazones rotos de Alice y Gabriel. Cuando llegó el momento de cerrar el ataúd, un pesado silencio cayó sobre todos los presentes. Era el adiós final, el momento en que todos miraban por última vez el rostro angelical de Thomas. Los más cercanos a Alice se reunieron en un abrazo protector, ofreciéndole tanto apoyo físico como emocional durante este momento de debilidad. Comprendían que perder a un hijo era un dolor insoportable y juntos buscaban ser el fundamento que Alice necesitaba desesperadamente. Fue un momento solemne cuando el ataúd de Thomas fue bajado a la tumba. Todos se reunieron alrededor, pero nadie podía predecir lo que sucedería a continuación. Mientras los portadores del féretro se preparaban para bajar el ataúd, un cambio inesperado se apoderó de la atmósfera. Un trueno resonó a través del cielo oscuro, seguido por una tormenta que comenzó a mojar los rostros de los presentes. Abrumada por la angustia, Alice dejó escapar un grito de desesperación que resonó entre los truenos. «Dios, por favor, devuélveme a mi hijo». El grito de Alice fue acompañado por un trueno ensordecedor, como si la propia naturaleza estuviera respondiendo a su súplica. Siguió un breve silencio, mientras todos a su alrededor observaban con expresiones atónitas. Fue entonces, en medio del rugido de la tormenta, que Alice escuchó un sonido amortiguado, un suave gemido, casi inaudible. Abrió los ojos de par en par, sin creer lo que estaba sucediendo. El sonido venía de dentro del ataúd. Desesperada, Alice gritó para que dejaran de bajar el ataúd de su hijo y lo trajeran de vuelta. Las personas a su alrededor intentaron contenerla, pensando que era un acto de desesperación en medio de su abrumador dolor. Pero Alice persistió, decidida en su convicción. Sin dudarlo,
Ella tomó el control del mecanismo que bajaba el ataúd y lo volvió a subir. Las personas alrededor estaban asombradas y horrorizadas al presenciar lo que Alice estaba haciendo, temiendo que estuviera teniendo un colapso emocional ante la pérdida devastadora. Sin embargo, nadie podía imaginar lo que encontrarían cuando se abriera el ataúd. Dentro del ataúd, entre las flores y el suave tejido, Thomas estaba vivo. Sus ojos parpadeaban en la luz que penetraba por las grietas. Un suspiro colectivo de choque y asombro llenó el aire mientras la gente se acercaba para ver con sus propios ojos lo que parecía ser un milagro. Alice, Gabriel y todos los presentes fueron invadidos por una mezcla de emociones indescriptibles: alegría, alivio e incredulidad. Lo que parecía imposible ahora estaba ante ellos. Thomas había regresado a la vida. Rápidamente, Alice tomó a su hijo en sus brazos, sosteniéndolo con una mezcla de alegría, gratitud e incredulidad. Junto con Gabriel, corrieron hacia el coche, impulsados por la urgencia de buscar ayuda médica para Thomas. Cada segundo se sentía como una eternidad, mientras se apresuraban para llegar al hospital lo más rápido posible. El equipo, ya advertido sobre la inusual situación, estaba preparado para recibir a Thomas, realizar exámenes y evaluaciones para entender lo que había sucedido. La puerta del coche se abrió, revelando una escena increíble. Thomas estaba vivo, y Alice lo estaba amamantando. Sus lágrimas se mezclaban con la alegría y el alivio que inundaban su corazón. Los médicos y enfermeras estaban asombrados de presenciar este momento milagroso. Apenas podían creer lo que veían ante sus ojos. Después de numerosos exámenes y pruebas, se descubrió que Thomas estaba en perfectas condiciones, un recién nacido perfectamente sano. El doctor Altman, encargado del cuidado médico de Thomas, vino a hablar con Alice y Gabriel, compartiendo los sorprendentes resultados. La única explicación que podían imaginar era que Thomas había experimentado lo que se conoce como el síndrome de Lázaro, un fenómeno raro donde hay un retorno espontáneo de la circulación sanguínea después de intentos fallidos de resucitación. Sin embargo, la duración típica de este retorno es solo de 1 o 2 horas. El caso de Thomas desafiaba cualquier explicación lógica o científica. La doctora Altman, aunque intrigada por la situación, reconoció que algunas cosas están más allá de la comprensión humana y de la ciencia convencional. Sugirió que Alice y Gabriel podrían simplemente llamar a lo que le ocurrió a Thomas un milagro. Frente a hechos inexplicables, esta era una forma de reconocer la dimensión extraordinaria de lo ocurrido. Alice y Gabriel, con lágrimas de gratitud en los ojos, estuvieron de acuerdo con la posibilidad de llamar a este evento un milagro. Sabían que algo divino e inexplicable había sucedido en sus vidas, devolviendo a la vida a su amado hijo. La experiencia que atravesaron trajo consigo una fe renovada y un entendimiento de que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión. A medida que la vida continuaba su curso, la historia de Thomas y su regreso a la vida se mantendría como un poderoso recordatorio de que el amor y la esperanza pueden prevalecer incluso en los momentos más oscuros. Alice, Gabriel y Thomas vivirían sus vidas con gratitud y alegría, llevando siempre con ellos la memoria del milagro que transformó sus vidas para siempre. Si les gustó la historia, por favor, dejen un me gusta y suscríbanse al canal. También dejen un comentario con una calificación de 1 a 5 para mostrar cuánto les gustó la historia. Vean también el video que aparece en su pantalla ahora. ¡Hasta pronto!